Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Uso de herramientas digitales y de la inteligencia artificial para las buenas prácticas. En esta actividad académica, nuestro formador ofrecerá una contextualización sobre la cuarta revolución industrial y cómo las nuevas narrativas tecnológicas impactan a la judicatura colombiana, haciendo un análisis de las disposiciones que a nivel legal y jurisprudencial han surgido como producto de la implementación de nuevas tecnologías, herramientas digitales y de la inteligencia artificial, haciendo énfasis en el acuerdo PCSJ 24 12243, por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la rama judicial. Durante este encuentro virtual, nuestro experto ofrecerá una exposición sobre los riesgos que supone el uso de la inteligencia artificial, los nuevos principios que han surgido con su utilización y algunas recomendaciones prácticas que permiten optimizar la gestión administrativa y el soporte a la gestión judicial. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Manuel Padilla García, abogado, doctorando en Derecho de la Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, especialista internacional en Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Constitucional por la Universidad de Cartagena y la Universidad Libre, sede de Cartagena, acreditado en el curso internacional avanzado en Derecho Constitucional del Instituto de Altos Estudios Judiciales de Iberoamérica, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en los módulos de Tecnologías de la Información y la Comunicación y en Conciliación. El doctor Padilla además es catedrático universitario en Derecho Laboral, Procesal Civil, Derecho Constitucional e Inteligencia Artificial, conferencista y escritor. Su libro más reciente publicado es el de Estudios de casos prácticos recurrentes en el derecho laboral, el desafío vigente, y novedades en el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Ley 242 de 2025. Doctor Juan Manuel Padilla, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Doctor José Camilo, buenos días a usted y agradeciendo la oportunidad que nos da el Consejo Superior de la Judicatura y en especial a nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y también extender un saludo muy especial a los servidores, a las servidoras judiciales y a las personas interesadas en los temas de transformación tecnológica. Estoy muy contento de poder hoy acompañarlos en esta conferencia a la que usted ha hecho una descripción muy importante sobre cuáles son los aspectos técnicos novedosos en materia dogmática sobre el uso de transformación, el uso de la inteligencia artificial y su transformación judicial que esto implica para el ejercicio de los derechos dentro de un proceso judicial. Quisiera advertir desde el punto de vista metodológico, esta conferencia he querido segmentarla en dos momentos. En un primer momento me gustaría compartir con ustedes a título inclusive de socialización de algunas novedades que han venido ocurriendo recientemente, algunas cosas que creo que pueden teóricamente apoyar el pensamiento, la reflexión sobre los cambios tecnológicos en la rama judicial y su impacto dentro del ejercicio de un derecho fundamental como es el acceso a la administración de justicia. Y un segundo momento al que quizás quiero llegar con bastante tiempo y con buena oportunidad sería al demostrar una herramienta práctica que los funcionarios de la rama judicial tienen hoy a su alcance y que pueden utilizar para que de alguna manera ya comencemos a aterrizar lo teórico y colocar en práctica esas herramientas que pueden servir para mejorar el acceso a la administración de justicia o incluso voy a ser un poco acá romántico, para mejorar nuestra forma de trabajo, para que se alivien algunas cargas y horas que normalmente utilizamos buscando jurisprudencia. Creo que con la herramienta que voy a presentar el día de hoy podemos, y estoy seguro de eso porque lo hemos venido aplicando en nuestro despacho, en la vida personal mía lo aplico, y la invitación desde luego es que cuando lleguemos a ese momento estar muy atentos porque
voy a hacer un ejercicio en directo, práctico, de cómo optimizar la búsqueda de jurisprudencia con lenguaje natural. Y quiero, antes de comenzar con la presentación de unas diapositivas que tengo por acá pendiente para compartir con ustedes, justamente quedarme en este punto del lenguaje natural. Porque cuando comenzamos a hablar de inteligencia artificial, quizás el punto paradigmático va a ser entender que el lenguaje natural es lo desafiante en toda la carrera de la inteligencia artificial. Y esto, si quisiéramos ubicarlo en el tiempo, ocurre, digamos, desde un punto de vista histórico a partir del año 2022, cuando en efecto los aplicativos de inteligencia artificial comienzan a recibir instrucciones en lenguaje natural y en su proceso interno lo que hacen es transformar ese lenguaje natural para convertirlo en lenguaje simbólico y optimizar sus búsquedas. Dicho de otra manera un poco metafórica, no es que podamos hablar con las máquinas, sino que las máquinas pueden hablar con nosotros, los seres humanos. Sobre este punto del lenguaje natural, creo que como primera reflexión vale la pena entonces mostrar los alcances de herramientas que a través del uso del lenguaje natural podamos utilizar. Además, porque los que estamos en la rama judicial o incluso los abogados hemos tenido conocimiento, hemos vivido en la práctica la dificultad que tenemos para buscar una jurisprudencia que se adecue al caso concreto que estamos buscando. ¿A cuántos no nos gustaría, por ejemplo, encontrar una jurisprudencia para un caso concreto con un nivel de detalle que permitiera aplicar ese principio de igualdad material del artículo 13 de nuestra Constitución Política? Yo estoy seguro que en esto todos estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, se me ocurre pensar el caso de una mujer embarazada con unas condiciones específicas, mujer embarazada con algunas enfermedades, con algunas patologías, o el caso de un trabajador que haya tenido algún tipo de accidente en unas condiciones muy específicas, accidente en motocicleta, accidente en la ruta de transporte suministrada por el empleador, que sabemos los que estamos en el área laboral que tienen implicaciones jurídicas diferentes. ¿Cuánto tiempo podemos reducir entonces haciendo estas búsquedas con lenguaje natural? Pues con la conciencia de que los actuales buscadores que ofrecen las distintas ramas del poder público, y esto no es un problema estrictamente de Colombia, esto es un problema mundial, digamos que las tecnologías con las que actualmente se buscan jurisprudencia se reducen a simplemente palabras de asimilación, similitudes, gramáticas, conceptuales, pero no se utiliza el grueso del lenguaje natural, que es en esencia lo que permite la inteligencia artificial. Quiero entonces compartir con ustedes una presentación para colocarnos a tono con esto que ya hemos venido conversando sobre, si me permiten decirlo, los avances de la inteligencia artificial, digamos, en lo que planteaba el doctor José Camilo como debates muy recientes. Y quiero colocar aquí a consideración de ustedes una pequeña presentación en la cual vamos a mirar un escenario que está en constante movimiento. Acá tengo, digamos, noticias muy recientes sobre el mundo de la inteligencia artificial que me gustaría compartir con ustedes. Entre esas, justamente, comencemos con la Corte Constitucional Colombiana. Me parece importante que desde ahí se destaque lo que ha venido ocurriendo recientemente, por ejemplo, simplemente para referenciar. Observemos lo que ha ocurrido con la convocatoria pública 01-2025 para reemplazo de uno de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Es importante que se observe, por ejemplo, cómo dentro de los perfiles que se requieren para los integrantes de la lista de elegibles, que entre otras cosas, ayer conocimos la postulación de más de 190 personas para este cargo. Y fíjense ustedes que uno de los requerimientos que se está exigiendo por parte del órgano de cierre constitucional es que las personas tengan por lo menos conocimiento en la implementación de sistemas tecnológicos y de inteligencia artificial. También tendríamos que decir lo propio de lo que ha venido ocurriendo con nuestra rama judicial. Es importante reconocer que tenemos un portal de competencias digitales en la cual, por ejemplo, tenemos un micrositio en la que tenemos la biblioteca de PRONS y tenemos dentro de ese micrositio, digamos, un buen segmento para que de alguna manera revisemos lo que ha venido ocurriendo con inteligencia artificial y la rama judicial. Aquí podemos encontrar las pruebas de concepto de aplicativos que aspiran prestar algún servicio al Poder Judicial. Yo creo que aquí hay una gran novedad. En lo anterior y esto podemos decir que hoy contar con una biblioteca de PRONS a la que seguramente tendremos que más adelante los jueces ingresar, perfeccionar nuestros PRON, aportar en ese trabajo colaborativo que debe de sustentar esta idea de cuáles son los PRON que vamos a utilizar en las especialidades. Me parece muy importante. Y creo que
a lo mejor utilizamos los servicios del portal de la rama judicial y a lo mejor no hemos visto todas estas micrositios sobre tecnología, sobre inteligencia artificial que vale la pena a partir de esta conferencia revisar porque no todos los poderes judiciales están a tono con la transformación, digamos, de la transformación tecnológica, y qué importante que ustedes puedan ver en esta biblioteca de prompts que ahí van a encontrar algunas herramientas para utilizarlas en algunos de los chatbots que seguramente ustedes utilizan. Además, porque hay una medición muy importante en el año 2024 en la que se ha indicado que más del 60% de los funcionarios judiciales aceptan haber utilizado o conocer las herramientas de inteligencia artificial, y eso me parece un potencial muy bueno. Pero si miramos un poco más al exterior, y a mí me gusta siempre mirar a España porque ahí están ocurriendo cosas muy interesantes, fíjense ustedes, por ejemplo, cómo se están creando inclusive digamos, nuevos perfiles dentro del mundo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se me ocurre traer a colación estas noticias que son muy recientes sobre figuras como, por ejemplo, el delegado de protección algorítmica, que es un cargo burocrático seguramente, pero que a lo mejor dentro del espíritu de este tipo de políticas de avanzada nos muestran, digamos, la responsabilidad que debe tener el Estado. En particular, esto está dentro de un contexto que se llama gobernanza de la inteligencia artificial, y ahí podemos ver seguramente, digamos, la disposición que se tiene desde el punto de vista del control público para, a lo mejor, ir creando escenarios de control a esos algoritmos. No quisiera profundizar en estas noticias porque voy a tratar en lo posible de aterrizar en Colombia, pero, por ejemplo, obsérvese que en España, particularmente un proceso como lo es el monitorio, es un proceso que hoy está, según el protocolo del 2024 de gobierno y uso ético de la inteligencia artificial del gobierno del Poder Judicial Español. Por ejemplo, insisto, el proceso de monitorio está completamente digitalizado y además se permite que sea la inteligencia artificial la que pueda resolver esos procesos monitorios. Nosotros en Colombia tenemos el proceso de monitorio, especialmente en la especialidad civil, perdón, en el peonasmo, y a partir del 2 de abril del año 2026 lo vamos a tener en la especialidad del trabajo. Recordemos que esta es una de las innovaciones, de las novedades que trae la ley 2452 del año 2025, que entra en vigencia, habría que decir además, el 2 de abril del año 2026. Entonces, qué bueno tener estos referentes, además que, por ejemplo, observen la tercera, digamos, noticia que vale la pena acá resaltar: Cataluña aprueba sentencias judiciales escritas con inteligencia artificial. Esto creo que es un referente que a lo mejor sirve como inspiración, como área de interés para hacer algún tipo de investigación científica y de pronto venir a reflexionar en ese contexto. Y más cercano, digamos, a Colombia, tenemos recientemente un aplicativo de IA creado en el Poder Judicial del Perú, en la cual se está estrenando un agente de inteligencia artificial, y ya esa palabra agente nos coloca en una discusión incluso un poco más concentrada en materia de inteligencia artificial, como lo es Curia. He estado en contacto con colegas del Poder Judicial del Perú. Lo que ocurre con este tipo de aplicaciones es que al principio hay que, de alguna manera, ponerlas en funcionamiento con un focus group muy pequeño, y posteriormente, y en esa etapa están ellos, y posteriormente abrir la posibilidad de que se pueda aplicar en todo el Poder Judicial. Esta transformación no es de la noche a la mañana, ninguna lo es, y en particular los usos de inteligencia artificial, ya sabemos, en Colombia tiene unos retos bastante importantes, y el más importante es el cambio en la cultura del funcionario judicial en adaptarse a estas nuevas modificaciones en materia tecnológica. Yo reconozco la dificultad que puede haber en el cambio generacional y en el cambio de la apreciación cultural, pero también quisiera poner en la mesa, digamos, una idea para que de alguna manera se aproveche la inteligencia artificial. Es importante reconocer que nuestro Poder Judicial está conformado por personas que tienen muchísimos conocimientos en derecho, y algunos seguramente están en la construcción de conocimientos tecnológicos. Pero yo he venido sosteniendo que lo más importante es que si alguien conoce el derecho, le va a quedar muy fácil conocer tecnologías. Y una vez aprenda tecnología, eso va a ser de mucho beneficio para la rama judicial, porque estas personas terminarán siendo como unas especies de curadores de que la tecnología no termine mintiéndole al Poder Judicial. O, dicho de otra manera, estas personas, conociendo el derecho y ya conociendo la tecnología, con este proceso en el que nos encontramos de transformar la cultura, digamos, de adaptación a la transformación tecnológica,
vamos a tener un respaldo de conciencia jurídica en la que, por mucho que la inteligencia artificial quieran presentar construcciones narrativas que aparentemente son perfectas, tenemos personas que seguramente con su conocimiento jurídico no van a permitir que incurramos en algún tipo de falsedad o en algún tipo de terror. Entonces, ya Colombia también tiene un camino bastante interesante que se ha venido construyendo a través de hojas de rutas para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos. Hemos visto una consistencia desde el año 2016. Tenemos un proyecto de ley en curso que está pendiente de erradicarse la ponencia para el primer debate. El proyecto ha tenido algún tipo de críticas que ya se han escuchado, como por ejemplo su poca empatía con las transformaciones digitales que se han venido dando desde su momento en que se redactó hasta el día de hoy. Y yo entiendo que ningún proyecto de ley va a tener este carácter de actualidad que se pretenda para alguna manera estar a tono con los avances tecnológicos. Por lo tanto, aquí tiene que haber algunos tipos de principios que el proyecto incluye y que me parecen relevantes que la comunidad jurídica esté a tono de esto. Es el proyecto 43 de 2025 y en él se pretenderán acumular al menos 2 proyectos más que buscan crear normas o gobernanza frente al mundo de la inteligencia artificial. Y todo esto porque estamos justamente aquí en la revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, con todos estos avances paradigmáticos. Y yo quisiera siempre referirme a este autor porque realmente en él, que es un libro que ustedes pueden encontrar libremente en Google, de Klaus Schwab, sobre la cuarta revolución industrial, ahí vamos a encontrar por lo menos 4 desafíos sobre la transformación de la cuarta revolución industrial, entre ellas justamente, y el primero, la inteligencia artificial, pero en algún momento esto que ustedes ven aquí se va seguramente a ligar con la robótica, el Internet de las cosas y la impresión 3D. Pero advertido eso, nosotros tendríamos que preguntarnos hoy, y este es el escenario de contexto, ¿en dónde estamos? Nosotros estamos, a partir de la sentencia T323 del año 2024, estamos justamente en el punto en el que reconocemos 2 zonas, digamos, de uso de la inteligencia artificial, una zona que la vamos a llamar de no violación y otra zona a la que vamos a llamar de violación, y una tercera zona, por lo menos, que se llama la garantía del juez natural. Ustedes, sobre este punto, yo los invito, que aún están a tiempo, quienes no han tenido la oportunidad de leerse de manera completa esa importante sentencia de la Corte Constitucional, como es la sentencia T323 del año 2024, que lo hagan, porque además hay que reconocer el esfuerzo tan importante de la Corte Constitucional en sembrar una primera semilla sobre un debate tan álgido a nivel global como es el mundo, como es el derecho digital o el derecho constitucional digital y lo que implica, digamos, estas transformaciones digitales para el derecho constitucional y para la sociedad. Particularmente, lo he dicho públicamente, tuve la oportunidad de compartir recientemente con el doctor Juan Carlos Cortés en un evento al que coincidimos en la ciudad de Cartagena vía remota, y aun cuando desde su posición él considera que es una sentencia inicial, a lo mejor yo estoy en desacuerdo para bien con él, y es que a pesar de que es la primera sentencia y que él la considere que es inicial, es una gran sentencia. Yo que he venido trabajando textos, investigaciones sobre inteligencia artificial, reconozco que la posición que asumió nuestra Corte Constitucional en materia de transparencia algorítmica garantizará a largo plazo que los jueces en el país usen con, digamos, un deber ético y responsable las inteligencias artificiales, porque garantizamos que la sociedad siempre tenga un juez natural, un juez que conoce los aplicativos, pero es un juez de carne y hueso que responde a la sociedad. Y eso sirvió para despejar muchísimos, perdónenme la palabra, fantasmas que se habían creado y se siguen creando con respecto al uso de la inteligencia artificial. Entre ellos, el más popular, el reemplazo del juez por las máquinas. Pues la Corte sobre ese punto fue enfática y tenemos derecho a la sociedad, en la que me incluyo, a siempre tener un juez de carne y hueso, y eso va a ser muy importante que se reconozca en toda la gobernanza de la IA que se está generando en el sector justicia. Pero me quiero concentrar en esta parte de la zona de no violación, que es donde justamente vamos a hacer los ejercicios prácticos para entender los alcances de la inteligencia artificial ya aplicada, digamos, a nuestra práctica diaria. Por ejemplo, la Corte, y así lo desarrolló también el Consejo Superior de la Judicatura, y ahora voy a compartir con ustedes una presentación de la unidad de transformación digital que me fue suministrada con ocasión de esta conferencia y que además coincido plenamente con ella.
como es justamente entender que la IA va a ser utilizada para aquellos eventos de gestión administrativa, documental, apoyo a la gestión judicial, pero el Consejo Superior de la Judicatura, y habría que decirlo y lo he sostenido públicamente, en esto fue bastante prolijo porque realizó un estudio de cuáles son o qué se entiende por esa gestión administrativa, qué se entiende por esa gestión documental, y es que habrá que decir cosas que no deben avergonzarnos. Los jueces, a lo mejor, gran parte de su tiempo no está en hacer las grandes decisiones judiciales. Gran parte de su tiempo, y para llegar a esas grandes decisiones judiciales, está en que el juez pueda invertir un tiempo muy importante en revisar asuntos de trámite. Fíjense, por ejemplo, cómo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando presentó el proyecto de ley de lo que será nuestro nuevo Código de Procedimiento del Trabajo, allá en el artículo 76 de la Ley 2452 del año 2025, por ejemplo, estableció la idea, y es además una novedad importante porque no está replicada en ningún otro código de la región. Ahí se incorporó entonces la posibilidad de que el Consejo Superior de la Judicatura automatice las providencias de mero trámite. Y eso va a ser muy importante porque en el mundo de los agentes y de la inteligencia artificial, la automatización de autos de mero trámite va a permitir, por ejemplo, que una vez llegada una solicitud al correo electrónico en la que se impulse fecha, al menos podamos tener una aplicación, y vamos a ver acá inclusive algunos inicios o algunas ideas incipientes sobre eso, podamos tener una aplicación, un agente de inteligencia artificial que nos revise digamos, en el repositorio que tenemos de ese expediente, si es un expediente que está en OneDrive o si está en el ambiente, el ecosistema de Azure. También creo que vamos a tener la posibilidad de, en ese ecosistema, implementar la inteligencia artificial, revisar por lo menos cuál es el estado del proceso sin necesidad de que a lo mejor tengamos que entrar en concreto a mirarlo si es un asunto meramente de trámite, por ejemplo. Entonces, en este momento tendríamos que decir que el escenario sigue en constante crecimiento. Y es que justamente, por ejemplo, la sentencia T067 de 2025, junto con ese acuerdo que ya lo vamos a mirar en concreto, el 12243 del año 2024, que define los lineamientos éticos para un uso y aprovechamiento, y me gustaría que ustedes coloquen, digamos, el subrayado y la negrilla en el aprovechamiento. Yo creo que esta es una palabra clave para la tesis que quiero acá plantear sobre el uso de la IA, que ya en unos minutos voy a sostenerla públicamente y a defenderla. Pero primero, quedémonos aquí en la sentencia T067 del 2025, porque a esto es lo que se refería el doctor José Camilo en su presentación, en la introducción de esta conferencia, cuando decía que hay un ambiente de transformación continuo. La sentencia, la T067 del 2025, incluye debates que a mi entender son novedosos, como por ejemplo incluir el principio de la máxima divulgación, y además de incluir como un derecho fundamental, y me atrevo a sostenerlo de esta manera, la transparencia algorítmica, que es la posibilidad que se le da a cualquier ciudadano para que pueda tener la disponibilidad de la información sobre sistemas algorítmicos, y le permita a su vez a ese ciudadano conocer cómo es la operación, voy a decirlo de esta manera, en lo que constituye técnicamente el backend de un aplicativo, la parte de atrás de un aplicativo, conocer cómo se generan esos sistemas de respuestas automatizadas, cuál de esos sistemas de respuestas automatizadas están acompañados con sistemas de inteligencias artificiales, cuáles no están acompañados con esto, cuáles simplemente son formularios, que normalmente es lo que hacemos, registro de formularios. Y lo digo porque ustedes conocerán que esta sentencia, a la cual también invito a leer, es muy importante, porque esta sentencia nada más y nada menos se refiere a la transparencia algorítmica en un contexto bastante digamos, voy a colocarlo en estos temas sensibles, y era la posibilidad que tenía un ciudadano, el doctor Juan Carlos Opey, que entre otras cosas fue mi profesor en la maestría, y lo menciono su nombre a título de homenaje porque es una persona, digamos, con un interés en estos temas de transparencia algorítmica, y sobre todo ha trabajado mucho los temas de debates constitucionales en las plataformas digitales, como por ejemplo en redes sociales. Y habrá que decir que en esta oportunidad él solicitó que le entregaran el código fuente del aplicativo Coronavirus, Corona App, que seguramente aquí todos conocemos. Y ustedes sabrán que la intervención de la Corte en estos casos viene producto de que las autoridades administrativas negaron la entrega de ese código fuente como digamos, con una vehemencia que se mantuvo en todas las instancias administrativas, y era que esta información era reservada.
Pues la Corte termina concluyendo que por encima de esa información, primero termina concluyendo que no existe una reserva, pero termina finalmente sustentando la idea que este principio de transparencia algorítmica debe privilegiarse en la argumentación y debe aplicarse cuando están los ciudadanos sometidos a decisiones automatizadas. Y es apenas lógico que esto ocurra. Entonces, el acuerdo, a grosso modo, incluye del Consejo Superior de la Judicatura, digamos, tres ejes temáticos, no, perdón, corrijo, cinco ejes temáticos que son muy importantes. Primero, ese acuerdo incluye una regulación ética, pero al margen de la regulación ética va de la mano con ello una verificación humana. Esto está en completa sintonía con lo que viene ocurriendo con la Declaración de Toronto del año 2016. Esto está en completa sintonía con lo que está ocurriendo en materia de la reglamentación europea sobre el uso ético de inteligencia artificial. Y creo que Colombia, en la sentencia T323, aun cuando expresamente no se diga, nos estamos acogiendo a esas reglamentaciones porque entendemos que son las que podemos encontrar en el mundo global un poco más robustas y completas. Hay dos estándares, el estándar colectivo y de la gobernanza colaborativa. En este estándar colectivo, la rama judicial entiende que puede haber un esquema de gobernanza que cuente con la participación de varias dependencias, porque en realidad estamos frente no a una mera herramienta. Yo creo que esta idea de la herramienta también tiene que ser repensada un poco por los que estamos inmersos en el mundo de la inteligencia artificial, herramientas como por ejemplo, asimilar que por ejemplo la IA es una herramienta muy parecida a Word, a Excel o a Teams o a cualquier otra herramienta que tiene unas limitaciones propias de la misma herramienta. Yo creo que amerita reflexión. Mi posición personal está más en línea con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, entender que la inteligencia artificial es una infraestructura de servicio y como infraestructura de servicio se asimila más al mismo potencial que tiene incluso el Internet, incluso el servicio eléctrico, incluso el servicio de salud, incluso servicios aéreos, y etcétera, etcétera. Entre otras cosas, ustedes sabrán que la empresa más importante hoy en Estados Unidos se llama Stargate, que es la inversión público-privada más grande en los últimos tiempos, incluso mayor que en su momento que el proyecto Manhattan. Y el acuerdo también enfatiza en unos principios como igualdad, equidad, no discriminación, que son muy importantes reconocer. Entonces, en este punto, quiero volver a una parte del acuerdo que se llama, que es la parte motiva del acuerdo. A mí me parece que aquí en la parte motiva hay unas justificaciones que ameritan sostener la tesis que voy a plantear. Aquí el Consejo Superior de la Judicatura dice lo siguiente, y te voy a leer, abro comillas, que el uso de la inteligencia artificial tiene el potencial, y escúchese eso que lo he colocado en negrilla, sostenida, y en mayúscula además para llamar la atención de ustedes. Dice, tiene el potencial de mejorar el acceso, la transparencia, la eficiencia, la eficacia, la seguridad jurídica y la comunicación en la administración de justicia. Esto me permite a mí sostener entonces que el no uso de la inteligencia artificial, a contrario sensu, entonces tiene el potencial de no mejorar los servicios de acceso a la transparencia, a la eficiencia y a la eficacia y la seguridad jurídica. Por lo tanto, la tesis que he venido sosteniendo, y esto compromete exclusivamente mi responsabilidad, pero es una lectura apenas evidente de lo que estoy leyendo, es que el uso de la inteligencia artificial en la rama judicial hoy es un deber, porque está de alguna manera ligada con la posibilidad de potenciar el mejoramiento de un derecho fundamental como es el acceso a la administración de justicia. Y para eso es que justamente traigo la transcripción de esta parte del acuerdo. Entonces, esto implica algunas responsabilidades muy importantes, como por ejemplo, entender que los funcionarios judiciales, y por eso celebro que la Escuela Judicial esté organizando este tipo de conferencias, y además que no es la única, hay un segmento importante de conferencias sobre herramientas tecnológicas que ustedes pueden encontrar en la página de la Escuela Judicial. La dirección ejecutiva está haciendo lo propio, las direcciones seccionales están haciendo lo propio, los consejos seccionales de la judicatura, solo para colocar un ejemplo, en el caso de Cartagena, están completamente comprometidos con este tema de la transformación y de la aplicación de la inteligencia artificial. Hace no menos de 15 días tuvimos un evento en Bolívar, donde yo hago parte de la rama judicial. Recuerden que yo soy el juez primero laboral de Cartagena, y allí, por ejemplo, el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura permitió un espacio
que está muy relacionado con esta conferencia y que inclusive voy a mostrar la herramienta que más a continuación voy a mostrar, la mostré en esa oportunidad. Me cuenta el señor presidente del Consejo Seccional de la Judicatura que se conectaron más de 400 personas y el video se ha reproducido más de 1000 visualizaciones por funcionarios judiciales. Entonces, creo que hay una necesidad también de que los funcionarios entiendan que estas herramientas hoy, en el momento en el que están, al margen de todos los debates éticos que tenemos, que son muy importantes, sí están generando la posibilidad de eficiencia o pueden potenciar, como lo dice el Consejo Superior de la Judicatura en este acuerdo, el 12243, el acceso a la Administración de Justicia. Había comentado que la unidad de transformación tuvo la oportunidad de contactarme recientemente y me quisieron colocar a disposición una diapositiva que ellos han, digamos, realizado y a mí me parecieron importantes que ustedes también las conozcan. Este material yo creo que puede ser compartido, un material público con ustedes más adelante y me gustaría que así pasara. Miren, por ejemplo, estas diapositivas hacen una diferenciación entre lo que dice la sentencia T323 y el acuerdo 12243. Casualmente es fácil de memorizar, terminan en 3 ambos y bueno, muy bien. Entonces, insistimos que estas diapositivas fueron suministradas por la unidad de transformación de la rama judicial y me gustaría que esto pues sea relevante porque fíjense el enfoque que reconoce y en esto estamos completamente de acuerdo con la unidad de transformación digital porque nuestra reglamentación, nuestros inicios de gobernanza y reglamentación reconocen que este catálogo, o más bien reconoce en el catálogo si se permite decir, digamos, una conexión con principios y mandatos constitucionales. Y es que la IA tiene que estar en una gobernanza acorde con un mandato superior que está en nuestro artículo cuarto de nuestra Constitución Política, y es que la IA no puede reemplazar ninguna ley y mucho menos va a reemplazar nuestra Constitución Política. Es importante que también se reconozca qué lineamientos se tuvieron en cuenta por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Y aquí aparece entonces, dentro de esos lineamientos, permítame regresar un segundito. Y aquí aparecen dentro de esos lineamientos el catálogo, o más bien lo que se ha denominado por parte de la UNESCO, la caja de herramientas de la UNESCO, que es una idea muy global para concretar por lo menos la siguiente tesis, y es que el concepto prominent debe ser el centro de atención de cualquier desarrollo de inteligencia artificial. Y el acuerdo en particular, cuando nos habla de la categoría de tipos administrativos, fíjense que trae unas zonas donde nosotros hoy podemos obtener mucho aprovechamiento de la inteligencia artificial, redacción de correos, oficios, reportes, discurso, mejorar la gramática y ortografía y estructura de los textos. Y quiero concentrarme en este segundo, por ejemplo, uso práctico de la IA, porque la ley 2430 del año 2024, que es la que reforma la ley 270 del 96, por lo menos exige, y va a ser inclusive patrón de calificación más adelante, que se utilice un lenguaje claro. Yo he tenido la oportunidad de que en algunas oportunidades usted le puede preguntar a la IA, tradúceme en 2 párrafos al lenguaje claro para no abogados, para nosotros conocemos cuando practicamos las pruebas en un proceso qué tipo, digamos, de condiciones tienen los participantes del litigio y nosotros preguntamos por la edad, preguntamos por el estado civil, preguntamos por el nivel educativo. Qué bueno sería que cuando estemos frente a un caso donde estemos en un sujeto procesal, ya en el interrogatorio de parte hemos detectado estas características, podamos de pronto a lo mejor usando la inteligencia artificial redactar 1 o 2 párrafos en la que adaptar el lenguaje jurídico a las, si me permiten decir, a las capacidades de entendimiento que pueda tener alguna persona que a lo mejor no vaya a poder entender un lenguaje técnico y jurídico como lo que acostumbramos a hacer en nuestra sentencia. La redacción de las actas de las audiencias quita mucho tiempo. Yo particularmente vengo observando que ya muchos sobre este punto lo que están haciendo a través del aplicativo Zoom, que nos permite generar un acta o inclusive con la transcripción de las audiencias en TIN, de ahí podemos sacar muchos elementos para con un buen prompt más adelante poder obtener una acta o la organización de agendas. Esto también lo permite, hoy se permite hacer y esto nos quita muchísimo tiempo.
Podemos hacer inclusive, fíjense que aquí tenemos la revisión completa de documentos aportados al proceso. Yo venía sosteniendo y dejo este tip acá, por ejemplo, una de las cosas que hoy podemos hacer cuando tengamos una demanda bastante extensa, que además tenga muchos documentos, una de las cosas que más quita tiempo, y lo sé por experiencia propia, porque antes de ser juez fui sustanciador, fui escribiente, es que uno demora mucho tiempo revisando que los documentos que se anuncian en la demanda correspondan con los que fueron aportados. Yo reconozco que a veces invertimos hasta 1 o 2 horas solamente haciendo esta revisión. Qué bueno saber que hoy con digamos, la lectura de documentos que puede hacer la inteligencia artificial, porque tiene, voy a decirlo metafóricamente, tiene ojos para revisar estos documentos, nosotros podamos, cuando el documento venga en un formato como el que exige el protocolo del Consejo Superior de la Judicatura, pedirle a la IA que sea la que revise si los documentos coinciden con los que estaban anunciados en el acápite de prueba documental que ha presentado el demandante o el demandado. Yo creo que ahí vamos viendo algunos tips que pueden de pronto ser importantes, pero fíjense ustedes que el Consejo, en buena tónica, y coincido con ello, permite también que se puedan realizar a través de inteligencias artificiales los autos de mero trámite. Estos autos no deciden absolutamente nada. Estos autos generalmente lo que hacen es reprograman una fecha, hacen un requerimiento para alguna autoridad o para incluso alguna persona al interior del despacho. Qué bueno que este tipo de actuaciones puedan hacerse a través de inteligencias artificiales con lenguaje claro, sencillo. También habría que decirlo, las inteligencias artificiales nos permiten estructurar ideas. Es muy normal que los jueces reconozcan que siempre es posible reconocer nuevas ideas a partir de nueva jurisprudencia. Qué importante, por ejemplo, que usted esté siempre al tono con la jurisprudencia 2025 de la Corte Suprema de Justicia, de cualquier órgano de cierre, y usted le diga, mira, sobre este tema ha salido esta sentencia, yo he venido sacando sentencias en este orden sobre este tema y quiero que tú me revises qué idea encuentras en mi sentencia y qué ideas encuentras en las sentencias de la Corte con un buen prompt, me las clasifiques en una tabla y a partir de esa lectura esquematizada yo pueda a lo mejor tener una estructuración de ideas diferentes. Clasificación y análisis de datos estadísticos o de expedientes o identificar patrones. Muy importante que nosotros podamos tener digamos, un copiloto, un ayudante que nos permita revisar a veces en algunos procesos como facturas, en a veces algunos procesos donde tenemos diferencias con avalúos. Aquí hay que ser claro con las matemáticas, la misma recomendación que hace, por ejemplo, OpenAI, es que los temas matemáticos deben estar excluidos por ahora de la IA, al menos que utilices digamos, una API con digamos, una IA especializada solamente en temas matemáticos como Wolfram y cosas así por el estilo. También fíjense que podemos hacer más cosas. Algunas de estas actuaciones tenemos que hacerlas con doble vigilancia, digamos, el acuerdo, creo que en esto es clave, el acuerdo reconoce que habrá actuaciones que podemos hacer con la inteligencia artificial que a lo mejor no requieren confirmación y habrá otras que requieren confirmación. Yo los invito a que revisemos el acuerdo detenidamente, pausado. Esto ya no es un tema que hay que elegir a la ligera. Este es un tema que amerita, insisto, mucha disposición por parte de ustedes. Por ejemplo, simulación de posibles escenarios de decisión en un caso concreto. Qué bueno sería que cuando tengamos un caso novedoso, pudiéramos a lo mejor decir, tengo esta posición, interactuar con la inteligencia artificial y por lo menos pedirle con un prompt una simulación de un escenario distinto y con esto generar alguna idea. Eso sería muy interesante, pero miren, por ejemplo, qué ocurre cuando tenemos testimonios extensos y queremos reducirlos, inclusive incorporarlos a la sentencia. Resumen de hechos o de pruebas en un caso concreto. Qué bueno sería que podamos resumir los dictámenes periciales, Los resúmenes son muy importantes. El resumen jurídico no es una estrategia que debe de echarse a menos. El resumen jurídico es, de hecho, el ejercicio de sentenciar implica mucho resumir. Por lo tanto, los resúmenes con inteligencias artificiales, con unos muy buenos prompts, es decir, que no haya sesgo, que no haya, digamos, que no se invente, permítanme utilizar esta palabra que seguramente muchos de ustedes ya en su interior pronuncian, que la IA no nos esté inventando cosas, con unos buenos prompts, esto se puede reducir, se puede evitar, e incluso hay herramientas en las que yo desconecto la IA del Internet y por lo tanto no me va a buscar nada de Internet. En Copilot lo puedo hacer para algunos agentes y me va a buscar solamente en las fuentes que yo le dé, que sería la demanda, la contestación y la transcripción que voy a tomar de TIN para meterla como un insumo dentro de Copilot.
Entonces, la unidad de transformación, estamos muy a tono, digamos, particularmente con lo que ellos nos han venido, digamos, presentando en esta presentación y por eso quería compartirla. Ahora, en esta parte de la conferencia, quiero ir al segundo momento de la conferencia que les había prometido y tiene que ser esto que es usar un aplicativo de inteligencia artificial como lo es Copilot. Por lo tanto, en este momento voy a presentar digamos, una herramienta que todos tenemos. Nosotros hoy sabemos que Copilot es una de las herramientas que más utilizamos o que por lo menos tenemos el acceso gratuito incluso de utilizar dentro de la rama judicial. Recordemos que Copilot hace parte de la suite de Microsoft 365 y que por lo tanto todos los despachos la tenemos actualmente. Al margen de Copilot, y sé que en esta oportunidad ustedes están viendo mi navegador, voy a ubicarme en datosabiertos.go.co. En datos abiertos, yo tengo la plena certeza que ahí voy a encontrar las fuentes, o más bien las bases de datos que seguramente no solamente de rama judicial, habrá de distintos órganos, pero me interesa en este momento, por lo menos que ustedes identifiquen, que si ustedes se van a la caja de búsqueda y colocan sentencias, corte, voy a además colocar corte, yo sé que me va a salir por defecto, aquí vamos a ver las sentencias de la Corte Constitucional. Mire, muchas personas no tienen conocimiento de esto, pero la Corte hace algún tiempo ya compartió todo el paquete de sus sentencias, más de 35.000, 36.000 sentencias en datosabiertos.go. Aquí ustedes pueden ver que la actualización va hasta el 23 de septiembre del 2025. Esto se actualiza en promedio cada 8, máximo cada 15 días. Y aquí ustedes pueden observar varias cosas. Una de ellas de las que pueden observar es la forma como fueron estructuradas las bases de datos. Fíjense ustedes que lo que fueron estructuradas fueron por, digamos, el tipo de proceso, el tipo de expediente, el magistrado ponente e incluso hicieron un SB que sería como especie de un astra o resumen de lo más importante del texto. Pero ustedes pueden interactuar directamente con esta base de datos o incluso podrían interactuar con la API de ella. Aquí van a encontrar la API y cuando ustedes encuentren la API, seguramente podrán ver que ahí les va a aparecer la API de acceso. Eso es muy importante porque seguramente muchos de ustedes o ingenieros de las seccionales podrán configurar a partir de la API algunos aplicativos de inteligencia artificial, ya sea con Copilot o ya sea con otras inteligencias artificiales que nos permitan hacer cosas muy importantes. Yo en este punto quiero entonces señalarles a ustedes que yo tengo escasamente construido, pero esto aquí la creatividad es muy importante. Yo tengo construido 3 agentes de inteligencia artificial, uno que me revisa tutelas, otro que me revisa el correo electrónico a las 5 de la tarde y me dice, mira, yo revisé el correo electrónico por unas instrucciones que yo le di y he encontrado que los correos relevantes de tutelas que llegaron hoy o de habeas corpus son estos y estos. Eso me permite a mí tener un control de mi actividad como juez y yo puedo estar pues, apoyando también el trabajo de mi equipo de trabajo. Pero el que les vengo a presentar hoy se llama un agente que he construido que se llama buscador de inteligencia artificial en la Corte Constitucional. Para confirmar, le voy a preguntar si está conectado con la base de datos de datos abiertos. Estás conectado con datos abiertos. Voy a simplemente a confirmar esto. A veces lo que ocurre con las API es que se inactivan porque puede suceder que el huésped o puede suceder que la base de datos esté haciendo algún tipo de parche, le estén haciendo algún tipo de mejora o algo así por el estilo. Como estoy compartiendo pantalla, esto demora un poco más de lo que se ha producido un error, vuelvo a intentarlo, lo voy a volver a intentar. Hice las pruebas justamente antes de la conferencia y aquí me dice, sí, estoy conectado directamente con la API oficial de datos abiertos de la Corte Constitucional Colombiana, lo que me permite ayudarte a buscar sentencias constitucionales usando, y aquí está lo más importante, usando el lenguaje natural. Obviamente aquí no les voy a enseñar en esta oportunidad cómo configurarlo. Tengo unos videitos en mis redes sociales que estoy próximo a lanzar de cómo configurarlo. Por razones de tiempo voy a simplemente mostrarles lo que puedo hacer con ello. Entonces, lo importante, vuelvo, la posibilidad de que podamos usar el lenguaje natural para poder buscar dentro de la base de datos de más de 36.000 sentencias. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí random pensando, digamos, solamente para mostrarles a ustedes la habilidad, yo quiero que como ya yo sé que va a buscar en la base de datos, no tengo que colocarle un gran prompt, no tengo que hacer lo que hago con otras inteligencias artificiales que me toca
a construir un gran PRON, como por ejemplo ese PRON que se utiliza mucho en el rol de abogado experto en derecho constitucional y concretando búsquedas en el AURL tal, en el contexto. No, no voy a hacer nada de eso, simplemente ya yo sé que yo le di unas instrucciones iniciales y por lo tanto yo puedo aquí simplemente colocar con lenguaje natural. Voy a colocar aquí despido mujer embarazada, que este me gusta, esto es un caso que me gusta mucho, y además yo quiero que ese despido de mujer embarazada sea de Medellín. Entonces, a veces cambio la ciudad, a veces pongo Barranquilla y otras veces pongo Bogotá. Y aquí dice, he encontrado varias sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que abordan el tema del despido de mujer embarazada, algunas con relevancia general y otras que podrían tener relación con casos en Medellín. Entonces, yo quiero saber si esto realmente aplicó o no lo que yo les decía. Entonces, yo voy aquí a la verificación del link y me doy cuenta de que, por ejemplo, aquí está validando el vínculo, le doy validar el vínculo y vamos a hacer aquí en caliente, en directo, la verificación, mujer. Miremos a ver, aquí dice derecho a la estabilidad laboral reforzada. Ya yo como juez laboral y ustedes como jueces saben perfectamente la importancia de esta sentencia, incluso las que salieron posteriormente. Aquí a lo mejor me sacó esta y voy a ver si es una sentencia de Medellín. Claramente me doy cuenta aquí que sí, me la profirió de un juzgado civil de escrituralidad de Medellín, Antioquia. Hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, hagamos un ejercicio sobre, ahora quiero un caso, no sé, quiero un caso de mínimo vital, pero lo quiero en pensionados. Y vamos a ver para ver, porque a veces cuando coloco mínimo vital en la corte me sale de todo, pero yo nada más quiero de pensionados. Entonces, ahora quiero un caso de mínimo vital de pensionados. Y aquí está la sentencia T426-2018, vamos a revisarla hasta la 521 del 2024, vamos a revisar cualquiera. Yo me siento, para serles honesto, completamente seguro porque esto lo he venido, sea lo que sea que le coloque aquí, esto lo he venido probando y aquí veo lo siguiente: derecho al mínimo vital, seguridad social, inclusión en nómina de pensionados, se cumple con las dos ideas básicas. Pero la pregunta es si solamente esto me puede servir para esto, ¿no? Yo quiero que me construyas 5 párrafos con argumentos sólidos sobre el derecho al pago de la pensión de vejez, Y vamos a ver qué ocurre. Me hace lo siguiente: con fundamento en la búsqueda de la sentencia, aquí me construye 5 párrafos. Y yo, que este es el área que manejo, tengo que saber que aquí entonces puede haber ideas que me pueden servir mucho para construir mi sentencia. Entonces, lo primero que me dice es la característica de la pensión de vejez. Segundo, el derecho de acceso. Tercero, el sistema pensional. A lo mejor no me gusta el tamaño de los párrafos. Yo quiero que construyas, a lo mejor quiero que construyas con párrafos no menor a 20 líneas, argumentos jurídicos, y además lo quiero en texto corrido, no quiero subtítulos. Vamos a mirar. Recordemos que todo esto se está trabajando con la interfaz de chat GPT-5, o sea que por lo tanto yo estoy aquí aprovechando de paso y gratuitamente todo lo que tiene chat GPT-5, que no tengo que pagar los $20, sino que aquí lo voy a hacer. Aquí me bota el artículo 64, yo estoy correcto en eso, me bota una sentencia, tal. Yo inclusive le puedo decir, no quiero que solamente me digas la sentencia, porque sabemos que esta no es la aplicación correcta del precedente. Sabemos que la aplicación correcta del precedente sería que me hiciera una referencia de cuáles fueron los hechos que aquí se debatieron y que además me diga por qué esos hechos son coincidentes con los hechos míos. Ya ese es un nivel que, pues, ya viendo el potencial de la herramienta, ustedes podrán naturalmente hacerlo con un poco más de tiempo en su despacho. Pero aquí les quería mostrar todo lo que esto se puede hacer. Estos mismos agentes se pueden construir para muchas cosas. Se pueden construir para revisar el correo, se pueden construir para mandar correos, se pueden construir para dar respuesta de correo, se pueden construir, insisto, aquí la creatividad se las dejo a ustedes. Yo les estoy diciendo todo lo que pueden hacer y ustedes tienen la creatividad. Los abogados se están interesando por construir también sus propios agentes. Nosotros los podemos hacer gratis en esta interfaz. Los abogados seguramente, si contratan también con Microsoft, lo podrán hacer o tendrán otros agentes. Estoy seguro de eso. Los abogados están, lo sé por experiencia propia,
Si me lo permiten, yo tengo ustedes saben que yo estoy ligado a la academia e incluso estamos en un programa de diplomado sobre inteligencia artificial donde se han inscrito más de 100 abogados. O sea, los abogados están interesados en aprender esto. Entonces, la rama judicial no puede quedar relegada. Los funcionarios no podemos quedar relegados. Yo los invito a que nos estemos capacitando. Mire, capacitaciones hay permanentemente. La escuela judicial tiene las propias capacitaciones como esta. Esta queda grabada y la podrán ver cuantas veces quieran. Miren, si ustedes inclusive van a la UNESCO, ahí hay un programa de inteligencia artificial gratuito. Si ustedes van a la escuela del Banco de la Fundación Santander, hay un programa de capacitación gratuito. Si ustedes van a la escuela de gobierno del Poder Español, del Poder Judicial Español, capacitaciones gratuitas. Si ustedes van a la escuela de OpenAI, capacitaciones gratuitas certificadas. Microsoft tiene lo propio. Certificarse incluso es fácil. Aprender es una cuestión de tiempo y de disposición. Y yo quiero hacerlo ver sencillo porque en realidad es sencillo. Entonces yo les deseo a todos ustedes que con esta capacitación, más que se sirva de inspiración para que ustedes puedan ya inmiscuirse completamente en este tema de la inteligencia artificial. Doctor, muchas gracias. Vamos a responder un par de las preguntas que han hecho los asistentes en el chat. Vamos con la primera. Abro comillas. Cordial saludo, doctor. Por favor, ¿podría aclarar el tema de la API al momento de ligar a Copilot? Cuando dice conectado con la API oficial de datos abiertos de la Corte Constitucional. Es importante. En esto inclusive usted puede ser, la persona que hizo la pregunta, usted inclusive le puede preguntar a otra inteligencia artificial o a la misma de Copilot, dame un paso a paso para conectarme a la API de datos abiertos. Cuando usted vaya a la página de datos abiertos y en cualquier página de base de datos siempre va a haber un botón que se llama acciones. En ese botón de acciones usted tiene la posibilidad de ver cómo está estructurada la base de datos y cuál es la API o clave de acceso para hacer requerimientos a esa base de datos. La configuración puede ser de distintas maneras. La más, digamos, básica sería incluso en la misma caja de conversación con el chatbot, decirle, quiero que te conectes a esta base de datos, haz todo lo necesario, aquí está la API. Y le aseguro que funciona. Y la otra forma de conectarse sería un poco más estructurada, más segura, que es en la configuración de la gente, en acciones, entonces conectar la URL y más exactamente conectar esa API. Yo me comprometo con esta persona que hizo la pregunta, si me sigue en redes sociales, que pronto va a salir un video de varias veces me lo han dicho, es que no sé cómo conectar la API. Eso va a estar sencillo, de cómo conectarla. Lo que pasa es que no podía darme el lujo de desconectarla en este aplicativo y volverla a conectar porque eso siempre tiene sus demoras. Entonces no podemos hacer eso para evitar que el ejercicio no nos quedara bien presentado. Gracias, doctor. Vamos con otra pregunta. ¿Nos podría indicar cómo se crean los agentes para segmentar la búsqueda? Sí, cuando hay una API como esta, los agentes de alguna manera fluyen un poco más natural. Es decir, el agente no divaga, no alucina, no busca en otras partes, sino solamente se limita a buscar en esa API, se limita a buscar en esa base de datos. Dicho esto, cuando se esté configurando el agente, así como los configuramos en ChatGPT o como los configuramos en los gen de Gemini, lo que vamos a hacer ahí es darle las instrucciones generales. Por ejemplo, yo en este caso le dije, vas a tener el rol de experto en derecho constitucional, vas a redactar como juez, vas a redactar siguiendo, yo le pasé entonces unos escritos, modelos míos de cómo yo redacto, para que mantuviera mi estilo, mi tono, a una audiencia profesional. Vas a evitar ser complaciente, vas a evitar, es decir, cuando se está estableciendo la estructura de la gente, también tenemos que limitar ese defecto que tiene la IA de que cuando no sabe algo te lo va a inventar. Yo entonces le digo en el momento de la construcción, vas a tenerte o vas a responder solo al tenor literal de lo que encuentres en la API y no vas a hacer búsquedas por fuera de esta interfaz. Yo creo que es muy sencillo cuando ustedes hagan el ejercicio de construir, sigan. A ver, acuérdense de algo, esto está hecho para que se trabaje de manera intuitiva, es decir, siguiendo un paso a paso. Y en el paso a paso que te puede dar el mismo agente, que te puede dar el mismo chatbot, corrijo, inclusive dile, dame los pasos a pasos para configurar un agente de tipo jurídico.
y dame los prompts para que funcione en estrictamente tono jurídico formal y para resolver a una audiencia que sea también jurídica. Esto, lo que yo creo acá, insisto, en alguna oportunidad un magistrado de un consejo seccional me dice, yo he notado que usted ha aprendido más por el ingenio, por trabajar las cosas, que lo que aprendió en la maestría en Buenos Aires. Y es cierto, aquí se aprende más relacionando, familiarizándose, que incluso tomando a veces grandes cursos. Por eso yo creo que la práctica va a ser muy importante, y eso aquí no hay ningún error garrafal. Aquí, si a usted no le gustó cómo quedó la gente, básicamente lo elimina, lo cercena y ya, y construye otro. No hay ningún problema con eso. Doctor José Camilo. Gracias, doctor. Vamos con otra pregunta. En la página Datos Abiertos también se puede encontrar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esa pregunta, doctor José Camilo, me encanta. No hay datos, no hay jurisprudencia de la Corte Suprema, lastimosamente. Queremos animar a la Corte Suprema que lo haga. Entendemos que para tener una base de datos hay que tener la disposición de los datos. Sabemos que yo he intentado he hecho varias veces scrapping de las decisiones de la Corte Suprema de manera masiva, y están en varios repositorios, en distintos repositorios. La invitación sería que la Corte Suprema también nos pusiera en datos abiertos toda su jurisprudencia. El Consejo de Estado también haga lo propio, además porque son datos públicos. Pero, por ejemplo, en mis redes sociales publiqué recientemente algo que a lo mejor le pueda servir al usuario que me está preguntando, y es la biblioteca de la rama judicial. Nosotros tenemos una biblioteca muy importante y poco utilizada. Además, tenemos acceso a Legis, a esa gran empresa colombiana, entendería, que nos ha ayudado mucho, y que inclusive años atrás, ya yo llevo 18 años en la rama judicial, pero recuerdo cuando llegaban los CDs de Legis a los despachos judiciales, las cartillas, las actualizaciones, pues ya todo eso es digital. Y en la página de la rama judicial, creando un acceso, podemos tener acceso, perdonen el pleonasmo, a Legis, pero no solamente a Legis, no lo van a creer, tenemos acceso a Ansadi, que es una de las editoriales más importantes de España. Y ahí también tenemos acceso a las sentencias del Tribunal Supremo del Trabajo del año 46, 47, hasta el año 60. Entonces, a lo mejor, si estás buscando jurisprudencia que no está en la página de la Relatoría de la Corte, y que no, ahí obviamente no se puede hacer con lenguaje natural como se puede hacer con un agente, sí lo invitaría al usuario o a la usuaria, a mi colega, que lo hagamos también utilizando los servicios de la biblioteca digital de la rama judicial. Sobre eso publicó un video recientemente y ha tenido muy buenas repeticiones en redes sociales, porque son cosas que se desconocen. Es como una, digamos, una saga que quiero, doctor José Camilo, hacer. Cosas que, siendo funcionarios de la rama judicial, lastimosamente desconocemos, porque este trabajo es altamente demandante y a veces no hay tiempo para estar al día con tantas cosas que tenemos que tenemos ahí en el portafolio de servicio. Gracias, doctor Juan Manuel. Vamos con la última pregunta, que de hecho es la más reiterada en el chat, y es: ¿cuáles son sus redes sociales? Como mi nombre, ¿no? Juan, guión bajo Padilla, guión bajo G. Entonces sería Juan, guión bajo Padilla, guión bajo G. Esas son mis redes sociales, y ahí podemos estar en contacto. Como no tengo muchos seguidores, yo a todo el mundo le contesto, y estoy siempre creando como una especie de familiaridad con todas las personas que me... Y publico solo cosas, naturalmente, de transformación digital. Muchas gracias, doctor José Camilo. Doctor Juan Manuel Padilla, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento por su generosa intervención, por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias, doctor José Camilo, a usted y al Consejo Superior de la Judicatura, y a mi amada Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de la cual hago parte desde el año 2015. Muchas gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.